Sin embargo, me pasa que uno no sabe por dónde empezar. Es tan grande, la envergadura es tan gigantesca que lleva a la parálisis incluso, por donde uno parte. Entonces, quería provocarte por ahí. Tú sabías harto de estos temas, muy específicamente, además de educación. Si tuvieras que tú tomar una decisión, ¿por dónde partir? Bueno, como educación como salud tiene el problema de esa complejidad, ¿no? Que hace que sea súper difícil decir, bueno, voy a partir aquí porque uno sabe que por donde parta, inmediatamente va a tocar otras 25 piezas que va a tener que mover para hacerse cargo de eso. Entonces, si partís por el currículum, decir, bueno, actualizo el currículum, pero para eso tengo que actualizar los profesores respecto al currículum. Entonces tengo que hacerme cargo entonces de los incentivos de los profesores y entonces va a aparecer la discusión sobre los sueldos de los profesores, las condiciones de trabajo de los profesores, la formación de los profesores, entonces hay que ir a la universidad a ver cómo los forman mejor. O sea, es muy difícil elegir un lugar donde entrar. Sí, yo creo que el gran tema de nuestra educación es que tenemos un modelo formativo, educativo, una forma de entender la educación, no solo en Chile, por lo menos en gran parte del mundo occidental, que está probadamente obsoleta. O sea, que todo el mundo, no hay especialista que desde hace 30 años no venga diciendo que la lógica actual del sistema educativo no responde a las necesidades ni de los estudiantes, ni del siglo XX, ni de la sociedad, y por lo tanto que hay que hacer una transformación muy importante de la experiencia educativa que le ofrecemos a los estudiantes. Entonces, yo partiría, pero eso requiere un consenso muy grande, entonces yo partiría por un ejercicio que puede estar desprestigiado hoy día, ¿no? Que son, pongámonos de acuerdo, sentémonos todos los que... Yo creo que uno de los grandes dramas que hemos tenido en educación es esta idea de que cada uno de los gobiernos que han entrado, todos, en los últimos años, entran a imponer una agenda que es bien ideológica en cada uno de los lados en educación y que no va a llegar, y que cada gobierno que viene lo vuelve para atrás y vuelve con otra agenda, porque creo que si no nos sentamos y no nos ponemos de acuerdo dónde queremos estar como país con nuestro sistema educativo en 30 o 40 años más, no tenemos ni una vuelta. O sea, es una discusión muy de fondo que, como digo, que en el mundo de la educación y de los expertos está súper dada. Ya, pero es no que ahí piquemos un poco ahí. Dale. Si es tan evidente el diagnóstico, si al igual como ocurre en muchos lugares del mundo, lo que está pasando en Chile es que tenemos un modelo completamente desfasado y que está rascando donde no pica sobre las necesidades y las condiciones del mundo de hoy. Yo tengo la impresión de que esto no es solamente un desacuerdo ideológico. Hay cuestiones que son súper vitales, a ratos medias desagradables y políticamente poco correctas para poner sobre la mesa. Pero, por ejemplo, todos los intereses que hay. Los intereses, para partir, por de pronto, de los profesores, cómo funciona la lógica gremial. Es decir, la sensación es que las inercias todas son súper poderosas. Entonces, incluso teniendo la intuición de saber cuál es el camino que hay que transitar, eso choca directamente contra mi interés o los de mis representados. Bueno, sí, para ser justo, bueno, el colegio de profesores primero, el colegio de profesores, no los profesores, menos del 20% de los profesores están colegiados, y creo que hay una distancia, y por eso me parece importante destacarlo, pero además hay intereses de los sostenedores, de los municipios que han tenido durante mucho tiempo mucho interés en la educación. Y efectivamente, yo creo que no es solo falta de convicción compartida, también lo que está pasando con los servicios locales demuestra que hicimos un ejercicio de transformación institucional bien importante y los intereses siguen operando exactamente igual en el servicio local que como operan en el municipio. Entonces no es fácil esa ecuación. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que, por eso que me parece que tenemos que hacer un ejercicio que necesariamente es un ejercicio de los líderes, de los dirigentes, de ponernos de acuerdo en que efectivamente esto nos da... Mira, lo que está pasando con el post-pandemia, ¿no? Y todo el tema de la inexistencia y de la falta, lo que ha costado llevar a los estudiantes de vuelta a la escuela. Mucho tiene que ver con esto, tiene que ver con que ¿para qué van a volver los estudiantes de secundaria, particularmente de media, a una escuela que no les aporta, en lo que ellos sienten, nada para ser quien podrían ser en el futuro? De hecho, hay harto análisis más reciente de cuánto tiene que ver eso en la población, el tema del narco, y cómo genera un camino alternativo a la escuela, que es más rápido, más atractivo, más rentable. Entonces, si nosotros no, de verdad, yo tengo una angustia
respecto del sentido de urgencia de este cambio, porque el ministro Ávila, cuando asumió al principio este gobierno, no sé si tú te acuerdas, sacó un documento que se llamaba El cambio de paradigma educativo o algo así, que tenía que ver con esto, tenía que ver con recoger la reflexión de los grandes cambios que tiene la educación y cómo lo hacemos en Chile. Le sacaron la mugre. En todos los medios dijeron, ¿qué está hablando del cambio de paradigma cuando el problema es que los niños están en la sala y no aprenden, ni la recuperación? Guardaron el documento en un cajón y llevamos 2 años hablando de la asistencia a clase, que es muy importante. Eso no. Pero si nosotros no abordamos en serio la discusión del fondo, de verdad no vamos a llegar a ninguna parte. Nuestra educación hoy día ya es irrelevante para los estudiantes, para la gran mayoría de los estudiantes de este país. Yo me acuerdo haber tenido al actual ministro de Educación en otro programa y le pregunté, suponiendo que me iba a contestar algo distinto, y él reconoce públicamente de que no solamente el estado de nuestra educación es completamente crítico, sino que la educación pública ha sufrido un enorme retroceso. Y ahí quiero ponerte una reflexión un poquitito distinta que tiene que ver con algo que es muy caro para la izquierda o para todos aquellos que tenemos alguna sensibilidad progresista. Porque si uno lo pone de esta manera, el desarrollo de este país en los últimos 40, 50 años ha estado sentado básicamente sobre 2 grandes pilares: la explotación de los recursos naturales y el capital financiero, que son 2 áreas o 2 dimensiones por definición apropiables, ¿no? Pero si hay algo, sea por la naturaleza humana, por la gracia del Espíritu Santo, por las razones que se te ocurra, que se reparte más o menos de manera pareja, es justamente el talento de las personas. Y por lo tanto, cuando uno invierte en educación, cuando uno invierte en capital humano, cuando uno lo pone en el centro del desarrollo, no solamente está impactando directamente el bienestar de esas personas, sino está contribuyendo a la mayor igualdad, a la mejor distribución del ingreso. ¿Qué es lo que hemos hecho profundamente mal las personas de sensibilidad izquierda para que algo tan caro como la educación pública haya retrocedido tanto durante estos años? Mira, lo primero es que, como tú dices, la educación en general está mal. Nosotros, en las pruebas internacionales, nuestros estudiantes de los mejores colegios privados tienen los mismos puntajes en las pruebas internacionales que los últimos estudiantes de la educación en Singapur, en Filipinas, o en los países que les va bien. O sea, tenemos un sistema que en general le va mal. Tenemos un sistema, además, que, por supuesto, a la escuela subvencionada o pública, porque aquí quiero hacerme cargo del mito este de que a las escuelas municipales, públicas, les va mal, porque a las particulares subvencionadas les va igual de mal. En igualdad de condiciones, en la misma comuna, en la misma vulnerabilidad, les va igual de mal. Entonces, la educación pública en sentido amplio, es decir, que incluye a las municipales y a las particulares subvencionadas, les va todavía peor que las privadas. Y entonces, yo creo que hay un tema mi hipótesis, que probablemente es parecida a la tuya, es que estos intereses nos tienen atrapados. O sea, no queremos pelearnos con el colegio de profesores, no queremos hacer demasiado ruido con las comunidades. La educación que marcha, que protesta y que hace ruido es la educación universitaria. La educación escolar, sale el CIMSE o sale la PISA, gran escándalo, 3 días, pasó y vamos al siguiente tema. Entonces, no es un tema, me parece, que para la élite gobernante de color que sea un tema caro, en el sentido de que le cueste no hacerse cargo del tema, salvo en la mirada que tú haces, la mirada a largo plazo. La mirada de decir, bueno, para este país va a ser carísimo lo que estamos haciendo. El abandono que tenemos al talento de todos nuestros estudiantes, niños y niñas en Chile es tremendo. Fíjate que hay varios proyectos, muchos proyectos, sobre todo post pandemia, de transformaciones profundas en distintas escuelas, impulsadas fundamentalmente por fundaciones privadas, por ONG, por algunas escuelas directamente. Están teniendo cambios súper bonitos, cambios metodológicos, cambios, a pesar de las reglas del ministerio. Fíjate, el otro día estuve escuchando al director del Liceo San Nicolás de Chillán, o sea, de San Nicolás, pero que está al lado de Chillán. Y le preguntaban cuál era el secreto por el cual había llevado su liceo de ser de los peores resultados a hacer hoy día puntajes nacionales, exceso de matrícula, etc. Y él dijo, mire, lo primero que hicimos fue rebelarnos contra el Ministerio de Educación. Y entonces venía la supervisora del ministerio, nos sentábamos, tomamos un café, le sonreíamos, le decíamos que hacía todo lo que nos decía y cuando se iba lo guardábamos en un cajón y hacíamos lo que de verdad queríamos hacer. Que tiene que ver con esta lógica transformadora de la educación que
que cambia el núcleo pedagógico, que cambia la experiencia del estudiante que está, como te digo, está documentada, está aprobada, hay evidencia en el mundo de lo que hay que hacer. Entonces, lo que te quiero decir es que yo creo que hay escuelas que se están rebelando y la pregunta es cómo hacemos que esa rebelión no sea marginal y el esfuerzo heroico de un director o un grupo de profesores y de verdad tengamos una política pública que sostenga esa transformación. Ya, y cómo hacemos también, para ser justo, que esa rebelión esté encauzada de acuerdo a estos propósitos y objetivos que tú reflejas en el caso de esta escuela de San Nicolás, porque lo que nos enseña la experiencia es que esta rebelión también contra ciertas reglas lleva a tremendo fracaso, a frustraciones, a intereses particulares, económicos, que poco tienen que ver con la tarea de formar. En esa ecuación, a propósito de la educación municipalizada, subvencionada, si uno tuviera que atribuir cuotas de responsabilidad, ¿cuánto más o cuánto menos es la responsabilidad de la política pública respecto de los regulados, de los que han tenido que llevar adelante estos proyectos y estas experiencias? Me carga eso andar repartiendo Yo responsabilidades. lo sé, pero no en porcentajes exactos. Sí, no, pero digo, o sea, para salvar mi porque el canción, caso de San Nicolás, que es un caso muy bonito, lo que básicamente evidencia es que hay un pequeño grupo de personas que tiene ideas claras, una profunda convicción y está dispuesto a desafiar a la autoridad que por la burocracia, por la inercia, por la ausencia de mayor innovación, viene a aplicarle un conjunto de reglas que si la obedecieran no hubieran tenido los resultados. En ese caso es más o menos evidente que hay una importante responsabilidad en la política pública, pero no son todos los casos. no, claro, por eso digo, para salvar mi tranquilidad, pero no deja de decir que aquí responsables somos todos. O sea, todos los que nos interesa lo público, todos los que nos interesa la educación, no hemos sido capaces de poner esto realmente en la mesa como una prioridad y por lo tanto eso es responsabilidad de todos. Creo que por supuesto hay una enorme responsabilidad de quienes han sido autoridades en educación. O sea, yo creo que hay pocos ministros que uno pueda decir, mira, de verdad hicieron un esfuerzo en esto, estoy pensando en los últimos 30 años, ¿no? Si tuvierais que nombrar a uno o a una. Yo, por ejemplo, tengo la impresión de que Mariana Elwin hizo un esfuerzo interesante, bien centrado en la educación. Tengo la impresión de que Harald Beyer, lo que alcanzó a estar, creo que tenía un foco interesante. Creo que la Diana del Piano empujó cosas importantes de cambio y no mucho más. Y no mucho más. Bueno, creo, para ser justo, en el gobierno de Elwin, José Pablo Arellano, Sergio Molina, que iniciaron la reforma educacional de aquellos años y sobre todo lo pusieron presupuestariamente, o sea, duplicamos, triplicamos el presupuesto de educación en esos años. Entonces, desde el punto de vista de los recursos, o sea, hay que acordarse que en el primer gobierno de Elwin, cuando termina la dictadura, los profesores ganaban literalmente el sueldo mínimo. Entrevistas, reportajes, crónicas y opinión, porque entender es todo. La nueva área de reportajes TD Clinic con mirada a temas de política, tendencias, historias, ciudad y cultura pop. Los sábados y domingos son de reportajes TD Clinic. Entrevistas, reportajes, crónicas y opinión, porque entender es todo. La nueva área de reportajes TD Clinic con mirada a temas de política, tendencias, historias, ciudad y cultura pop. Entonces, es como que hoy día los profesores ganaran 430 lucas hasta el sueldo mínimo, 450 lucas. O sea, eso es lo que ganaban los profesores. Hoy día ganan, entrando a la carrera, 1 millón, alrededor de 1 millón bruto, y pueden llegar a 2,5 millones siguiendo la carrera docente. Entonces, esto ha hecho un esfuerzo enorme presupuestario, tampoco hay que minimizarlo, en sueldo de profesores, en alimentación escolar, en textos escolares, en infraestructura. Hemos hecho mucho. La jornada escolar completa significó construir un montón de colegios. El problema lo tenemos adentro de la sala de clase. La experiencia de aprendizaje de los estudiantes adentro de la sala de clase sigue siendo exactamente la misma que vivimos tú y yo en el colegio, que vivieron mis papás, tus papás, nuestros abuelos. Es la misma experiencia.
Y el mundo ha cambiado suficiente para que eso no sirva. Entonces hay responsabilidad de la autoridad y responsabilidad del colegio de profesores. El colegio de profesores ha sido en esto un actor de conservadurismo respecto de esto. Ha impedido muchas transformaciones importantes a través de sus movilizaciones o su influencia. Creo que la Facultad de Educación, de verdad, es sorprendente porque uno debería esperar que en la academia, donde esta reflexión en el mundo se ha dado, sean los que estén empujando el carro, y no es así. Las universidades están formando los mismos profesores de hace 30 años. Quedémonos ahí un segundo, porque es bien importante identificar como uno de los principales problemas lo que está ocurriendo dentro de las salas de clase. Que tiene que ver con alumnos y tiene que ver con profesores. Y tú hacías la provocación de que probablemente lo que ocurre en la sala de clases no es muy distinto a cuando nosotros dos estábamos en el colegio, nuestros padres, nuestros abuelos. Sin embargo, tengo la impresión, mi querido Eugenio Cedrín, que hay algo que se ha cambiado y que tiene que ver con el prestigio de los profesores y con el rol que cumplían y con el nivel de entrega y admiración, con lo cual no solamente los alumnos, sino que los padres se referían a ellos. No vamos a hablar de experiencias particulares, pero probablemente de las cosas más desesperanzadoras es estar en una reunión de apoderados y ver cómo los apoderados se refieren a los profesores, al colegio, la lógica de la competencia que hay detrás, el creer que ellos siempre tienen una mejor resolución, decisión respecto a lo que está ocurriendo. Y para decirlo, y es bien triste, los profesores hoy día, como oficio, como profesión, no están para nada prestigiados, muy por el contrario. En nuestra época incluso todavía pedagogía se llenaba por un número importante de alumnos que habían tenido un gran rendimiento en las pruebas de selección. Hoy día eso no está pasando, no es solo un tema de plata. Sí, claro. No, sin duda. Fíjate que hay un estudio del BID que se llama Profesión Profesor, en que revisan cómo en América Latina se perdió el prestigio de la profesión docente y cómo eso tiene mucho que ver, para que uno vea cómo funcionan las políticas públicas. Tiene que ver con que a fines de los 60, principios de los 70, hubo un esfuerzo enorme, no solo en Chile también con el gobierno de Frei Montalva, pero en toda América Latina por aumentar la cobertura escolar. O sea, a fin uno siempre piensa, la educación de antes era súper elitista. Así es. Al final del gobierno, en la mitad del gobierno de Frei Montalva, el 60-70% de los niños iban al colegio. Y en media eran el 40% y en la universidad ya eran una élite muy selecta. Entonces hubo un esfuerzo enorme en América Latina por decir, mira, necesitamos que todos los niños y niñas vayan a la escuela. Se hizo la educación básica universal en 6, 7 u 8 años según el país, pero no habían profes. Entonces hubo una doble decisión, una mala decisión en dos sentidos. Una, formar profesores muy rápido. Entonces, sacar profesores que en 1 o 2 años de estudio ya pudieran ir a la escuela. Y dos, pagar muy malos sueldos. Primero, porque no eran profesionales en general. Y segundo, porque el presupuesto no daba, digamos, para ese multiplicador que significaba crecer. Entonces, nosotros vivimos los 70, los 80, como tú dices, con unos profesores en general muy malos. Muy mal preparados, muy mal remunerados, muy mal apoyados. Y por lo tanto, eso creo que lo que dice el estudio del BID es que eso le pegó al prestigio de los profesores fatalmente. En Chile lo que hicimos desde el 2000 para acá fue profesionalizar el trabajo de los profesores, es decir, la Facultad de Educación junto con la Facultad de Medicina son las únicas facultades que tienen que estar acreditadas además de la universidad, además de que la universidad esté acreditada. Se exigieron más puntajes, se ha enviado la carrera docente, o sea, había un esfuerzo por revertir eso, pero todavía hay un rezago enorme tenemos muchos profesores mayores. Fíjate que el problema más grande lo tenemos también con los profesores más jóvenes. Hoy día lo que tenemos es que la cantidad de profesores que se retiran al 3er año de ejercicio profesional es enorme en Chile. Hastiado. ¿No? O frustrado. Frustrado porque primero, no ganan tanto, no ganan mucho más que manejar un Uber, si te dedicas a eso. Y entonces, aunque tengan vocación, se encuentran con lo que tú dices, con falta de reconocimiento, con el tironeo de los papás, con los estudiantes que tampoco están bien regulados, con mala preparación para hacerse cargo de eso. Entonces, es súper complicado. Entonces, ahí es donde yo digo que si nosotros no somos capaces de sentarnos todos y mirar la globalidad, por eso por lo que hablaba al principio, ¿no? De este problema complejo, si no miramos esa globalidad, fíjate,
lo siguiente. El sistema educativo actual está fundado en 3 principios, hoy día en Occidente. Uno, la competencia. O sea, los sistemas educativos están fundados, y en Chile exacerbadamente, ¿no? Así es. Compiten las escuelas entre sí, compiten los profesores entre sí, compiten los estudiantes. Fíjate cómo habrá sido que los gobiernos progresistas aprobaron la medida de que si tú terminas el cuarto medio con mejor nota que tu compañero, tenés más puntaje para entrar a la universidad. ¿Cuál es el mensaje? No ayudí a tus compañeros. No. Si te van a quitar puntaje. El ranking te influye en tu futuro. Entonces, instalamos la competencia como centro del trabajo. Segundo, la estandarización. O sea, todos los estudiantes ordenados según su fecha de nacimiento reciben el mismo currículum, entregados de la misma manera al profesor, dictando unas materias que el alumno tiene que aprender, evaluados de la misma manera con pruebas estandarizadas. Asumimos que todos los que están en la sala son más o menos iguales. Y no son, pues si tú te acordás, tus compañeros de curso eran todos distintos. A algunos les gustaba más una cosa, a otros más rápido en alguna cosa. Los seres humanos somos muy diversos. Y el tercer componente es la privatización. A propósito de lo que tú dices, no la privatización de quién es el dueño de la escuela. La privatización es el sentido privado de la educación. O sea, la educación es un bien privado. Yo recibo una educación que me va a permitir a mí construir una carrera, avanzar. Y frente a eso, lo que han plantado el mundo más experto es decir, mira, frente a la estandarización necesitamos una educación que sea respetuosa de la diversidad, que la promueva, la celebre, que busque el talento de cada uno de los estudiantes y vea cómo puede desarrollarlo. Frente a la competencia, lo que hoy día se pide en la empresa y en la sociedad, colaboración, diálogo, construcción conjunta. Y frente a la privatización, sentido de lo público, que otra vez no es estatizar la escuela, es promover la idea de que la educación es un bien público, es un bien que construye a la sociedad, que hace a la comunidad. Sí, y eso no entra. Lo que pasa es que hay muchas de esas cosas que las hemos olvidado de manera tan profunda, Eugenio Severín, que las hacemos como nuestras sin reflexionar ni siquiera un poco. Voy a poner un tema medio provocador, pero esto de la libertad de los padres de educar a sus hijos, que lo hemos puesto como un bien mayor, casi superlativo, cuando el sentido más profundo de la instrucción de la educación es justamente sacar a los niños del espacio más íntimo del hogar y ponerlo en un espacio de socialización con otro. Esto no quiere decir, evidentemente, que los padres no tengan que jugar ningún rol en ese proceso, pero esta privatización del bien público justamente tiene que ver con esto. Pero no es solo de ahora, es decir, hace mucho tiempo que venimos transmitiendo en esa frecuencia. Como quizás si la educación en el marco de estos propios principios que tú acabas de poner estuviera solamente jugada, como en los hechos probablemente, por el lugar donde naciste y por las posibilidades que tuvieron tus padres. Bueno, es que hoy día es así, precisamente por lo que venimos conversando. Fíjate, he estado leyendo harto. La educación no debería justamente romper ese círculo. Exactamente, ese es su rol. Su rol es romper ese círculo y hoy día la educación lo confirma, ¿no? Simplemente lo reafirma. Fíjate que a propósito de lo primero que tú decías, he estado leyendo harto he estado estudiando mucho el tema de la historia del aprendizaje, no la historia de la educación, sino la historia del aprendizaje. Ya. Y es súper interesante porque lo que uno descubre es que en la naturaleza humana, en las tribus primitivas, la educación era un asunto de la comunidad. Porque los papás tenían roles, andaban cazando, andaban cuidando el fuego, no se andaban haciendo cosas, y por lo tanto había un rol de la comunidad de hacerse cargo de los niños. En los 6, 7 años que duraba la infancia en aquel entonces, ¿no? A los 7 ya listo, a casar con los adultos. Claro. Pero 6, 7 años que duraba la infancia, había un rol que además es muy bonita la historia, porque tú sabes que la educación la inventaron las abuelas. Porque cuando los seres humanos empezaron a extender la vida producto de la alimentación y de la formación de comunidades que se podían cuidar, aumentó la expectativa de vida y pasamos a vivir 30 o 40 años en vez de los 20, 25 que vivíamos antes. Y entonces, por primera vez, hubo en la tribu 3 generaciones vivas. Y el rol de la abuela fue, porque los abuelos seguían dando vueltas como los hombres todavía seguimos haciendo estupideces, las abuelas fueron las primeras educadoras. Que no educaban a su nieto, educaban a los niños de la comunidad. Entonces es súper interesante porque lo que tenemos por miles de millones de años en nuestra genética es esta educación con los pares. O sea, los niños y niñas hoy día aprenden de sus pares.
es el lugar fundamental donde ellos tienen referencia para aprender. Y por lo tanto la escuela le ofrece ese espacio donde encontrarse con los pares y donde por supuesto ofrecerle condiciones, estímulos, provocaciones para que ocurra el aprendizaje. Pero claro, las familias tienen un rol, por supuesto. Si ni tú ni yo estamos pensando que el Estado tome... Pero se ha exacerbado en lo que vemos, por ejemplo, para llegar a temas contingentes, en la propuesta constitucional, es que eso se consolida. Sin duda. Y claramente no se mueve en la otra dirección de imaginar cómo es que la educación nos ayuda a construir una sociedad distinta. Claro, lo que pasa es que si uno tuviera como una provocación un poco más dura, respetando el rol de las familias, en fin, yo tengo la intuición, Eugenio Severín, y probablemente tú también, de que muchos de los problemas de la provisión de bienes y servicios públicos estarían resueltos si no hubiera una oferta tan diferenciada según la capacidad adquisitiva de las familias. Lo digo en castellano. Si tú y yo y todos tuviéramos que educar a nuestros niños en un mismo sistema educacional, sospecho que probablemente no nos hubiéramos demorado tanto en resolver los problemas educacionales que tenemos. Si tú y yo tuviéramos que atender a nuestros hijos en el mismo sistema de salud, probablemente tendría un mejor sistema de salud el que tenemos hoy día. ¿Dónde uno encuentra el equilibrio para no llegar a ese extremo, pero para no reproducir la desigualdad que justamente en el caso de la educación es el instrumento llamado a revertirla o a corregirla? Bueno, temazo, ¿no? Porque en realidad efectivamente todos los que venimos hablando, que son los que tienen que tomar las decisiones respecto de esto, no le aprieta a ellos el zapato. No, po. No es su zapato el que está apretando. Y por lo tanto uno tendría que decir, bueno, que aquí tiene que operar la solidaridad, el sentido común, de lo común, ¿no? de la comunidad. Y creo que eso es parte de lo que hemos perdido en nuestro Chile actual, y probablemente no solo en Chile, que nos hace tan difícil convivir, ¿eh? Nos sale tanto más natural, y no lo digo solo por la propaganda de la Constitución, el que se jodan. Que se jodan. Si el que no se esforzó como yo, el que no sacó la mugre como yo, si yo esto lo construí yo, que se jodan nomás. Pues, si no, entonces creo que eso lo tenemos muy culturalmente instalado. Y creo que, y eso es parte de lo que hablamos, esto de la lógica de la competencia versus la de la colaboración. Yo creo que nosotros, y cuánto de eso nos explica también todas las crisis de salud mental que vivimos. O sea, es súper alienante vivir en un contexto donde uno se siente en guerra y competencia con los demás permanentemente, donde se siente amenazado permanentemente por lo que está pasando. Yo creo que eso explica buena parte de, no solo en los estudiantes, los estudiantes también, pero también en la población adulta. O sea, yo creo que vivimos en términos de crisis de salud mental, tiene mucha raíz en esto que estamos hablando. Entrevistas, reportajes, crónicas y opinión, porque entender es todo. La nueva área de reportajes TD Clinic con mirada a temas de política, tendencias, historias, ciudad y cultura pop. Los sábados y domingos son de reportajes TD Clinic. Entrevistas, reportajes, crónicas y opinión, porque entender es todo. La nueva área de reportajes TD Clinic con mirada a temas de política, tendencias, historias, ciudad y cultura pop. Volvamos un segundo a los tomadores de decisión, ¿no? Tú hace un rato en la conversación decías que a diferencia probablemente de los universitarios, los alumnos de la educación secundaria y para qué te digo de la preescolar no tienen ninguna capacidad de movilizarse, y se ha instalado no solamente en Chile sino que probablemente en muchas partes del mundo intrínsecamente a la lógica de la política que el que no llora no mama, o entender que el bien común por definición es más difuso que intereses particulares que perseguidos con mucha intensidad generan un impacto. O en lógica de mercado, pública. Asumimos que la suma de los bienes particulares va a ser el bien común. Y no efectivamente. Una de las decisiones que se tomó
en estos últimos 20 años, particularmente por el gobierno de Michelle Bachelet, fue otorgada en la gratuidad, en el segmento de educación universitaria. Visto en perspectiva, ¿no te parece una cuestión profundamente regresiva e injusta? Sí, no, o sea, no se lo he visto en perspectiva. También en ese momento me lo pareció. Yo creo que... Yo entiendo que había un principio que venía de mucho antes, ¿no? De que ningún joven con talento se quede fuera de la educación superior, y para eso inventaron distintos mecanismos, y por supuesto tendríamos que haber seguido pensando, porque efectivamente el CAE estaba muy cuestionado, muy complicado. Pero efectivamente, o sea, en dos sentidos. Uno, porque creo que, o en varios sentidos. Primero, porque no teníamos plata para hacerlo. Entonces, significó destinar un montón de recursos donde no tenemos plata para la educación preescolar, donde no hay suficientes recursos. Mira lo que está pasando en Atacama ahora con las escuelas que no tenían techo. No tenían, o sea, de verdad, en un sistema que tiene un montón de necesidades, la gratuidad de la educación superior, por noble que sea, debió haber estado en prioridad 248. O sea, había muchas otras cosas que hacer antes. Segundo, porque además fortalece una expectativa de los estudiantes de menores ingresos respecto de la educación superior como el camino de construcción de identidad y finalmente de ciudadanía. Contra toda la evidencia, lo que uno está viendo en la mayoría de los países del mundo. Exactamente, donde hoy día además estamos llenos de periodistas, de psicólogos, de abogados, y están manejando el Uber, porque no hay pega profesional, universitaria, en un país de este tamaño, ¿no? Entonces, segundo, una cuestión de frustración muy grande. Y tercero, bueno, dejaste de hacer otras cosas que eran críticas. Ahora, otra vez estamos con la discusión esta de condonar el CAE. Es la misma lógica, es la lógica de responder a los grupos de presión de las universidades que son poderosos, que son complicados, que te marchan, te paran la Alameda. Pero la verdad es que si hay que elegir a dónde poner la plata, es educación parvularia. Tenemos un problema grave ahí. Fíjate que en Chile tenemos universalizado casi el prekinder y el kinder. Pero alrededor del 40% de la matrícula del prekinder y del kinder están en Junji e Integra, que son los dos organismos públicos dedicados a la educación parvularia. El 60% están en los colegios, porque para poder avanzar rápido, lo que se hizo fue poner subvención escolar para prekinder y kinder. Y la calidad de lo que está ocurriendo ahí es muy mala, en general. Hay algunos que hacen gran esfuerzo para tenerlo, pero en general es muy mala porque no tienen atención especializada. Entonces, estamos repitiendo un error garrafal, el mismo que cometimos en los 60 con la educación escolar, en educación parvularia. Estamos formando en una etapa que es crítica para el desarrollo del pensamiento, para el desarrollo del lenguaje, para el desarrollo de las habilidades básicas de los estudiantes. Estamos haciéndolo muy mal. ¿Y para qué decir de 4 años para abajo? Lo que hace Junji Integra son marginales respecto de la población entre 0 y 4 años. Entonces, la gratuidad nunca fue una buena idea. No por lo menos en ese segmento, porque lo voy a decir de manera un poco más bruta, como tú lo dijiste con mucha elegancia, pero si uno tiene un recurso escaso y tiene que decidir dónde invertirlo, probablemente lo invierte en aquel momento donde efectivamente tiene mayor rentabilidad, que justamente el momento preescolar. Uno podría incluso decirlo de manera muy dura y casi hipócrita, pero invertirlo después de 17, 18 años de una educación deficitaria en términos universitarios, probablemente es plata perdida también. Más allá de lo regresivo y que la gratuidad terminó privilegiando o asentándose preferentemente en las universidades donde estudia la élite y no precisamente la gente más modesta. Así es, y además agreguemos otra cosa. Si queríamos invertir en gratuidad, mi impresión es que siempre debemos haberlo hecho de manera focalizada. ¿Qué quiero decir con esto? A ver. Nos faltan, aparte focalizada en términos de vulnerabilidad, digamos que no es gratis para todos, es gratis para los que lo necesitan, y de hecho hoy día está focalizada en los 4 primeros deciles. Pero focalizada en términos estratégicos como país. O sea, en este país, por ejemplo, sabemos que nos van a faltar chorrera de profesores en inglés, idioma, ciencia. Sabemos que nos faltan ingenieros informáticos, sabemos que nos faltan educadoras de párvulos. Sabemos lo que nos falta en este país, sabemos lo que nos sobra. Entonces, ¿qué sentido tiene como país que estemos gastándonos la plata que metemos además la gratuidad en formar más periodistas, psicólogos, con todo respeto por los periodistas y los psicólogos? Y los abogados. Si nos sobran, y en cambio, ¿por qué no las focalizamos estratégicamente como país? Decimos, mira, hay gratuidad,
Si quería al 100% o al 90% de la gente de las familias más pobres, pero en estas carreras, que son las que el país necesita invertir. Entonces, creo que nos faltó inteligencia ahí para resolverlo de una mejor manera. Otra cosa me jodí, también políticamente poco correcta quizás. ¿Estabas de acuerdo con terminar con la selección y el copago? Sí. ¿Por qué? Lo voy a preguntar de manera distinta. ¿Por qué estabas de acuerdo con terminar con la selección y el copago si eso no necesariamente significó disponer de una alternativa de igual o mejor calidad, por de pronto de carácter público? Mira, fundamentalmente porque el mecanismo de la selección y el copago lo que hacía era segmentar socioeconómicamente a la población. Entonces, independientemente de los talentos, de los esfuerzos, de los estudiantes, a este colegio, que tenía mejor infraestructura, tenía algo mejor que ofrecer, entraban los que podían pagar y en la otra cuadra entraban los que no podían pagar aquí y que no les quedaba más que irse al municipal. Entonces, efectivamente, yo creo que el esfuerzo de decir, mire, este sistema de acceso universal a la educación, es decir, vía postulación semi-aleatorizada, porque es un algoritmo, no vamos a usar la palabra tómbola porque no es una tómbola. Y tampoco es prestigiada. Está desprestigiada y no es una tómbola, es un mecanismo de asignación a través de un algoritmo. Lo que busca eso, es decir, mira, por lo menos vamos a distribuir esto de una manera más justa, porque además está el tema de los hermanos y todo eso. Entonces yo creo que sí. Ahora, lo que pasa es que la contraprestación de eso tiene que ser el esfuerzo por la calidad en todos los establecimientos, porque si no es un drama. O sea, si yo postulé a la escuela que antes tenía que pagar, ahora no pago, pero postulé y no quedé, y quedé en la del lado, que sigue siendo igual de mala, entonces, bueno, pero es que con todo respeto, me cagaron. El orden de los factores sí altera el producto, entonces. Por eso lo pregunto. A mí, en principio, el terminar con la selección y el copago me parece una medida correcta, siempre y cuando uno nivele la cancha de manera previa para efectos de que la no selección en determinado establecimiento no signifique una cuestión extremadamente gravosa. Pues si hay algo que hemos aprendido es que uno incluso hasta le puede meter la mano en los bolsillos de los ciudadanos. Puede meter la mano en la urna, como suelen decir ahora, pero jugar con el futuro de los cabros parece ser una cuestión que los ciudadanos no toleran con mucha paciencia. De hecho, si uno lo mira con algo de calma, mucho se nombra el caso Cabal, pero probablemente el mayor golpe en popularidad a Michelle Bachelet, sobre todo en los sectores que eran más proclives a su votación original, justamente estuvo en ese segmento. Sí, fíjate que voy a decir algo más provocador también. Yo creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido para resolver eso es que el mundo progresista, cuando estaba en el gobierno, no ha logrado entender que el sistema de educación pública es el sistema de los colegios municipales y particulares subvencionados y ahora también los SLEP. De acuerdo. El foco exclusivo y excluyente que ha puesto en la educación municipal ha significado, fíjate la paradoja, que el Estado, el Ministerio de Educación y su institucionalidad pone su atención y sus ojos en la educación municipal y deja la educación particular subvencionada. Y esto es literal, o sea, por ejemplo, si tú miras la ley que creó los SLEP, obliga a los SLEP a crear redes de colaboración entre las escuelas del SLEP, no con las municipales, no con las particulares subvencionadas que están en la cuadra al lado y que están haciendo otras cosas. Creo que ese ejercicio ha permitido que los particulares subvencionados hayan podido empezar a innovar, a desarrollar otro tipo de propuestas educativas que los municipales lo tienen completamente olvidado, porque tienen la autoridad encima. Entonces, teníamos sobre-religizando el sistema municipal y hoy día las familias, con o sin razón, porque a veces, como digo, en muchos lugares la escuela subvencionada es casi tan mala o tan mala como la municipal, pero las familias perciben que la educación particular subvencionada tiene una mejor oportunidad para su hijo. A veces porque la infraestructura es un poco mejor, porque tiene mejor marketing, por lo que sea. Pero aún así, las tasas de abandono de la educación municipal hacia la educación particular subvencionada son brutales en los últimos 40 años. Y no las revertimos con todas las políticas que hemos puesto para decir, no, la educación pública es lo importante. De acuerdo.
Partimos esta conversación declarando una cierta ansiedad Total. por la envergadura del problema y por la incapacidad de abordarlo. En el transcurso de la conversación aparece el caso de la escuela de San Nicolás, que se revela frente a la autoridad y hace algo distinto con resultados enormes. Transitamos también porque las razones por las cuales no logramos ponernos de acuerdo no solamente tiene que ver con la diferencia de actores, sino que con intereses múltiples y creados y con una cierta inercia que es difícil de romper. ¿Cómo te suena lo siguiente? A propósito de lo que ha sido esta conversación, que una manera de iniciar un cambio sea tener una experiencia piloto de carácter macro. Por ejemplo, que uno tomara una determinada comuna en Santiago o una determinada región, que tuviera un régimen completamente distinto al régimen nacional, con el riesgo de lo que eso significa, pero también con la ventaja de que si uno se equivoca más acotadamente, pero con la esperanza de que probablemente eso podría ser el inicio de una prueba piloto que se extendiera al resto una vez que uno viera los resultados. ¿Tenemos capacidad, institucionalidad y estructura para poder hacer algo así? Tomar una comuna en Santiago, tomar una región y decir, aquí rigen reglas completamente distintas. Yo tenía dos cosas. Uno, que tenía la esperanza de que eso iba a pasar con los SLEP. Ah, tenía esa esperanza. Tenía la esperanza de que, como teóricamente los SLEP iban a ser autónomos, iban a poder generar sus propios espacios. En la práctica no ha sido así, porque después encima de eso le pusieron una cantidad de planes obligatorios, etcétera, que se arruinó. Pero yo tenía la esperanza de que eso ocurriera y que tuviéramos el SLEP de Temuco, estuviera haciendo una cosa loca, y vamos a mirar a ver qué está pasando y esperemos 3 años a ver cómo les va. No está pasando. Pero ha ocurrido en Chile. Fíjate que el año 2005, 2006, no me acuerdo, la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Santiago tenía 10 escuelas a las que no había tenido cómo sacarlas de los malos resultados. Le habían metido plata, le habían metido apoyo, supervisión, todo y nada, seguían abajo. Y lo que hicieron fue convocaron a 10 instituciones y le dieron, eran 5 instituciones, le dieron 2 escuelas a cada institución. Le dijeron, mira, no tengo idea qué hacer, hagan algo. Vean ustedes qué hacen. Entonces le dieron 2 a la Chile, 2 a la UNESCO, 2 a la Fundación Chile. Y hicieron eso, así que no me voy a meter ahí. Trabajen ahí 2 años ustedes y me cuentan. Y efectivamente tuvo experiencias súper interesantes de mejora en muchas de ellas. Se ha intentado y resulta. Entonces yo creo que es una súper buena idea decir, mire, ¿sabe qué? Está lleno de modelos interesantes. Está el modelo de Fulan, lo de los finlandeses, lo del australiano. Está lleno de experiencias ricas. Agarremos 2 o 3 comunas, allá que pueden con Fulan, acá que pueden con el modelo finlandés, acá cambiemos el currículum a estos de acá, que jueguen. Yo creo que uno de los grandes dramas que tenemos, y esto no pasa solo en los gobiernos de izquierda, también los de derecha, es que en la Alameda hay un Ministerio de Educación que baja la línea para la escuela. Ahí se toman las decisiones de lo que va a pasar en la escuela. Fíjate, en pandemia, ¿te acuerdas que el ministro, él creía que tenía su autoridad, y todo le designaba la autoridad de él decidir ahí en la Alameda qué escuelas se abrían o se cerraban en pandemia? Cuando tenía comunas donde no había ni un contagiado, pero el ministro tenía que decidir en la Alameda por todo Chile. O sea, yo creo que a nosotros nos falta descentralización, autonomía para las escuelas o para las redes escolares como los SLEP o las municipalidades. Es cierto que en las municipalidades es muy difícil porque el sistema municipal está colapsado y quebrado hace mucho rato. O sea, de verdad, creo que yo le tenía harta fe al ejercicio de los SLEP y entre otras cosas no ha funcionado porque tomaron todos los problemas de las municipalidades y se los traspasaron ahora a los SLEP en vez de dejarlo más limpiecito, y lo peor es que lo advertimos muchos que eso no estaba bien diseñado. Y bueno, ahora vamos a tener que repensar esos sistemas porque se demostró que están colapsando todo. O sea, Atacama es el mejor ejemplo, o el peor. Entrevistas, reportajes, crónicas y opinión, porque entender es todo. La nueva área de reportajes TD Clinic con mirada a temas de política, tendencias, historias, ciudad y cultura pop. Los
sábados y domingos son de reportajes de The Clinic. Entrevistas, reportajes, crónicas y opinión, porque entender es todo. La nueva área de reportajes de The Clinic con mirada a temas de política, tendencias, historias, ciudad y cultura pop. Oye, Eugenio, estamos a puertas de un proceso electoral bien decisivo que conecta con un segundo proceso constitucional, más allá de tus preferencias políticas y de tu evaluación del proceso anterior y de este. Me interesa saber específicamente, porque mucha gárgara se ha hecho esta cuestión en seguridad, en corrupción y también en educación. ¿Cómo te parece que los temas de educación quedan consagrados en esta propuesta a partir de lo que tenemos hoy día? A ver, en lo fundamental, el capítulo de educación no cambia mucho respecto a lo que tenemos hoy día, lo cual no es buena noticia, porque lo que tenemos hoy día no ha sido fácil. O sea, uno de los grandes dramas, recordarás que cuando se hizo la reforma constitucional anterior de la Constitución, entre otras cosas, se levantó el tema del derecho a la educación, porque el eje central de la Constitución originalmente del 80 era el de la libertad de los padres, el de la libertad de enseñanza. Que en realidad la libertad de enseñanza que tiene dos vertientes, ¿no? La libertad de los padres para elegir y la libertad de los empresarios para crear escuelas o crear oferta educativa. La Constitución hoy día, el borrador que está sometido a votación próximamente, reafirma todo ese sesgo más individualista y más privatizador de la educación, pero como digo, pero no es muy distinto en educación. Tiene un artículo que va a ser polémico porque define que el financiamiento de la educación tiene que ser por alumno. Toda la lógica de los vouchers está súper cuestionado respecto a su efectividad, pero entonces constitucionaliza una medida de política pública que debería ser más bien motivo de evaluación y de transformación por vía legal. Pero aparte del capítulo de educación, a mí me preocupa el impacto que puede tener en educación el tema de la objeción de conciencia, media universalizada, digamos, institucional y personal. Porque costó mucho en este país, tú tienes que recordar, porque hasta hace 20 años este país echaban a las alumnas cuando quedaban embarazadas, echaban a los niños de los colegios cuando los papás se separaban. Costó mucho revertir eso, costó mucho decir que el derecho a la educación estaba por encima de ese tipo de decisiones. O el derecho a la salud. Es decir, esa misma objeción de conciencia para que un determinado médico no provea ayuda a una mujer que quiere interrumpir el embarazo, va a ser un problema menor frente a un conjunto de personas que en un escenario de una segunda pandemia consideran que son objetores de conciencia, por ejemplo, para vacunarse, con todo el impacto que eso tiene. O para que mis hijos no se vacunen. Claro, o un padre para tomar la decisión de que no quiere educar a sus hijos. Exacto. Porque ninguna de las ofertas educativas le satisface a partir de lo que son sus valores y por lo tanto puede objetar la conciencia. Sí, a mí es el impacto que eso puede tener en educación, eso es lo que me preocupa. O cuál va a ser el alcance de eso. ¿Qué pasa si hay un profesor que en la sala se niega a pasar un contenido? Porque, no sé, no pasa contenido de educación sexual, o no pasa contenido de historia de Chile reciente, o no pasa la historia de la Segunda Guerra Mundial porque a él le gusta Hitler. O sea, de verdad, creo que nos vamos a meter ahí en un lío que puede ser súper complicado en la educación. Y claro, la explicación esta de que no, porque todo está regulado por la ley,